Muy buenos días, hermanos. Vamos a sacar aquí la parte. Estamos un poco cansados, ¿no? De utilizar las mascarillas. Un poquito. Bueno, hermanos, estamos estudiando una serie de sermones llamada 4K, para ver de mejor manera la vida, con una mejor resolución, utilizando 4K. Tenemos una cámara 4K, pero utilizamos 4 palabras que en el original en que fue escrito el texto del Nuevo Testamento, estas palabras comienzan con la letra K. Hablamos acerca de koinonia, comunión. Hablamos acerca de kairos, el tiempo específico de Dios. Hablamos domingo acerca del cronos, tiempo, horas, meses, días, años, y que todo tiene su tiempo. Nosotros vivimos las estaciones. Hoy día fui recordado por un hermano que está hospedado en mi casa que nos estamos poniendo viejos. Ya tuvieron que darme unas lentes para leer de cerca. Qué terrible. Yo pensando que mi grado había cambiado y de repente voy a hacer un examen, tercer examen. La persona dijo, bueno, puede que esté pasando algo contigo, déjame hacer una prueba. Cuando traía la lectura para acá, estaba mareado. De repente me puso unos lentes y yo, ¡wow! Me dijo, después de los 40 eso sucede. Bueno, y hoy día vamos a hablar de querigma, proclamación, evangelización, la misión de la iglesia, el llamado de Dios. Cuando nosotros miramos la vida, la obra, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, vemos en Él una proclamación ambulante de las buenas noticias. Cristo fue el único que era el mensajero y el mensaje a la vez. Yo te invito a abrir la palabra de Dios en Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Aquí pasa algo muy interesante, porque aquí en el último mensaje de esta serie, aquí vemos cómo se juntan las 4K en Hechos capítulo 1. Aquí vemos la comunión en una iglesia que está junta. Aquí nosotros vemos kairos y cronos, porque el Señor va a utilizar las dos palabras. Y aquí vemos el carácter querigmático de la iglesia, la importancia de la iglesia proclamar este evangelio, las buenas noticias. Hechos 1, desde el versículo 6. Vamos a leer las últimas palabras de Jesucristo antes de ser ascendido a los cielos. O sea, la última conversación registrada de Cristo con sus discípulos. Estas son las palabras. Desde el versículo 6. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Aquí el Señor está hablando de el tiempo de Dios y el tiempo cronos, que el Padre puso en su sola potestad. O sea, eso solamente a Dios le pertenece. El kairos, el tiempo exacto de todas las cosas. Eso no es un problema de ustedes, en otras palabras. Pero recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos a dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Oremos. Padre Santo, en esta mañana pedimos tu bendición sobre nuestras vidas, Padre. Abra nuestro entendimiento para que entendamos por tu Espíritu Santo nuestra misión, la suprema misión de la iglesia. Señor, visítanos hoy con gracia, perdónanos los pecados y no permita, Señor, que nada impida que tu palabra sea predicada, proclamada con fidelidad y llegue a los corazones, y el corazón sea preparado por tu Espíritu Santo como una tierra fértil que recibe la semilla del Santo Evangelio y que crezca y que dé frutos para la gloria de tu santo nombre. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. 2018 fuimos desafiados a predicar el Evangelio en Ucrania por segunda vez. Y fui y llevé a un hermano de esta iglesia conmigo. Y de esta vez fuimos para lejos, fuimos en la frontera de Ucrania con Rusia, ciudad de Mariupol, una de las ciudades más golpeadas por la guerra hoy. Y yo estuve predicando en un templo hermoso, así como ese, un poco más grande. Y ayer recibimos las fotos, videos completamente destruidos. Completamente. Una pena tremenda ver el resultado, las consecuencias de la caída. Eso no nos sorprende. Y por más hermoso que sea un templo, nosotros sufrimos. Un lugar importante, simbólico, donde la iglesia de Dios estuvo muchas veces en comunión, recibió la palabra, fue desafiada. Un local consagrado a Dios. Pero lo más importante no es el templo, el edificio. La Biblia dice que el Dios, nuestro Dios, no habita en templos hechos por manos humanas. El templo, la verdadera iglesia, somos nosotros. Muchos también han entregado sus vidas en todo eso. Yo hoy día estaba evaluando algo hermoso que pasó conmigo en mi vida. Quiero compartir con ustedes. Sé que no es tan recomendable que uno hable de sí mismo, pero yo estoy muy agradecido de Dios porque soy de una iglesia, de una pequeña ciudad que está en provincia de Brasil, el centro de Brasil. Una ciudad con poco más de 100,000 habitantes. Y fui extremadamente bendecido por conocer al Señor en una iglesia poco más grande que esa. Y siempre tuvo una visión misionera. Impresionante como Dios sacó de esta iglesia, de esta pequeña ciudad, muchos misioneros que hoy están fuera de su país. Y todo comienza, según yo, con la vida de un hombre. Hay otras personas, pero hay uno simbólico, un hombre sencillo. Su nombre era Dori. No terminó ni siquiera sus estudios enseñanza media. Pero fue un hombre que aprendió y convivió con los misioneros americanos que fueron de Estados Unidos a Brasil,
para proclamar el Evangelio y para hacer el nombre de Cristo conocido. Y Dori, como lo llamábamos, pudo ver, convivir, aprender de estos misioneros. Y él aprendió la generosidad. Él dijo, si estos hombres vinieron de tan lejos para acá, y empieza a mirar la Biblia y dice, eso es en respuesta a obediencia a las palabras de Cristo. Y comienza un movimiento de oración para que Dios levante otros misioneros en esta iglesia. Y Dios atendió esta oración. Como Hechos capítulo 13. La iglesia estaba en oración, orando, clamando, ayunando, dice el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene y aparta de la iglesia a Saulo y Bernabé, en respuesta a la oración de una iglesia que entendió su misión querigmática, proclamadora. La iglesia, que es baluarte de la verdad, tiene la misión de hacer el nombre de Cristo conocido. Nosotros buscamos en primer lugar la gloria de Dios como nuestra prioridad, como nuestra finalidad, pero nuestra prioridad es anunciar el Evangelio, anunciar el nombre de Jesucristo, hacerlo conocido. Entonces yo aprendí con este hombre. Cuando fui a estudiar al seminario, él me ayudaba mensualmente en mis estudios, enviando recursos financieros para que yo pudiera estudiar. Y bendijo a muchos otros. Hoy, hermanos, son muchos que están en el campo misionero. Este texto que nosotros hemos leído está en el libro de Hechos de los Apóstoles. Algunos estudiosos dicen que podríamos llamar de Hechos del Espíritu Santo por medio de la vida de los apóstoles. El propósito de Lucas es mostrar cómo el Evangelio sale de Jerusalén y llega a Roma. Tenemos personajes que son como que protagonistas humanos en periodos, en capítulos. Por ejemplo, vemos en los primeros capítulos Pedro. Después entra Felipe. Y al final tenemos Pablo con los viajes misioneros. Entonces, el propósito de Lucas, que fue el instrumento que Dios utilizó para entregar esta revelación, es mostrar cómo el Evangelio camina por estos caminos, saliendo de Jerusalén y llegando a Roma, en respuesta al desafío, al llamado de Jesucristo a estos discípulos en este texto que hemos leído. Entonces quiero hablar aquí de las últimas palabras de Jesucristo antes de ser ascendido a los cielos. Primero, los discípulos que habían convivido con Cristo 3 años, que habían estudiado en el mejor seminario del mundo, el profesor de teología sistemática, de teología bíblica, de exégesis, de Nuevo Testamento. No, todavía el Nuevo Testamento está, del Antiguo Testamento, Jesucristo. Imagínense. Hablando de cosas que solo él sabía, solo él conocía. Entonces los discípulos se acercan a Jesucristo después de su resurrección, cuerpo glorificado. Estos discípulos dicen: Señor, ahora vemos que estás resucitado, venciste la muerte. ¿Será este el momento en que tú vas a restaurar el reino de Israel? O sea, la pregunta de los discípulos revelan algunas cosas: falta de entendimiento del Evangelio, etnocentrismo o egocentrismo, una visión míope de lo que Cristo les había enseñado. Ellos están ensimismados, mirando hacia ellos mismos, pensando en Israel solamente.
Entonces la primera palabra que Cristo trae en esta conversación con sus amados discípulos está aquí en el versículo 7. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones o épocas que el Padre puso en su sola potestad. La primera palabra de Cristo es una palabra de amonestación, de reprensión. Esto no es problema de ustedes. El Señor está enseñando a los discípulos a alzar los ojos, mirar los campos, más allá de las fronteras, más allá de Israel. El compromiso del Señor desde que vemos la primera promesa de un Redentor en Génesis 3, versículo 15, fue salvar los perdidos, independiente de su nacionalidad. El Evangelio es universal. La Biblia dice que el Señor tiene a los suyos de todas tribus, lenguas, pueblos y naciones. Entonces el Señor está reprendiendo, amonestando, corrigiendo. Ustedes están mirando hacia abajo. Es tiempo de mirar hacia arriba. ¿Cuántas y cuántas veces nuestra visión está comprometida y afectada? Porque falta conciencia de que lo que es el Evangelio, de conocer el carácter de Dios. En el Antiguo Testamento el Señor levanta un profeta y dice: Jonás, ve y predica a la gran ciudad de Nínive. No eran israelitas. Y el profeta nacionalista, que tenía sus razones, porque los ninivitas, Asiria, eran los enemigos. Y es muy difícil predicar el Evangelio para quien nos hace daño. Pero este Evangelio nos enseña que debemos amar los enemigos. Obedecer a Dios, vivir en obediencia a su palabra, no es fácil. El discipulado tiene un precio: negarse a sí mismo, tomar cada uno su cruz, seguir a Jesús. No es solamente abrir mano de cosas malas. Abrimos mano de cosas hermosas. Muchas veces. Entonces el Señor reprende a sus discípulos. La segunda palabra que vemos en este texto está en el versículo 8. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor Jesús, en sus últimas palabras, entrega a la iglesia una palabra de capacitación, poder. Y la palabra aquí es dinamos, de donde viene la palabra dinamite. No os compete saber los tiempos que el Padre reservó a su autoridad propia. Pero a ustedes, la misión de ustedes es que cuando ustedes reciben el Espíritu Santo, ustedes serán testigos y van a proclamar todo lo que ustedes escucharon, todo lo que ustedes aprendieron. Porque testigos son personas llamadas a relatar lo que vieron. ¿Sabe cuál es la palabra testigos? Mártir. Ustedes tienen que estar dispuestos a vivir o morir por este mensaje. Hay otra cosa que no es mi propósito principal hoy día, pero cuando nosotros volvemos a la historia de la iglesia, nosotros vemos que por muchos años la tercera persona de la Trinidad fue prácticamente olvidada dentro de las iglesias conservadoras. Con el miedo de que las iglesias conservadoras fuesen como las iglesias pentecostales. Pero si hay alguna exageración por allá, por acá hay un error. Porque la iglesia no vive sin la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo llena su iglesia.
Gálatas capítulo 5, versículo 22, 23 dice que tú y yo debemos ser personas llenas del Espíritu Santo. Y las personas llenas del Espíritu Santo viven ¿cómo? Fruto del Espíritu, ¿qué es? Alegría, gozo, paz, fidelidad, generosidad, dominio propio, bondad. O sea, una persona llena del Espíritu Santo es una persona reconocida, reconocidamente un discípulo de Cristo. Uno nota la transformación. Entonces, lo que Cristo está diciendo, ustedes van a recibir poder. Y aquí entra, y aquí se encuentran las casas. El Señor dice, ustedes, ¿qué dicen en Jerusalén? ¿Qué dice en Jerusalén? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo será derramado. Este es el tiempo de quedarse. Pero hay tiempo para todo. Escuchamos domingo pasado. Ahora el Señor dice, ahora, basta, listo. Ahora es tiempo de salir de Jerusalén. Hay tiempo para quedarse en Jerusalén. Y hay tiempo para salir de Jerusalén. Entonces, el Señor está capacitando su iglesia por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ahora, en Hechos capítulo 2, descenderá por una promesa hecha por el Señor. Está en el Evangelio de Juan. Y ahora el Espíritu Santo será permanente. Habitación permanente. El Espíritu Santo ahora es presidente. Esta es la palabra. El Espíritu Santo controla. El Espíritu Santo, cuando nosotros vemos, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo en la vida de la iglesia? Convence del pecado, de la justicia, del juicio, guía a toda verdad, decodifica la palabra de Dios, ilumina internamente. Yo soy un ministro del Evangelio. Soy llamado ministro externo y hay un ministro interno perfecto que explica, que enseña, que aplica, que abre el entendimiento. Es el Espíritu Santo. Una prédica sin el Espíritu Santo es nada. Es un mero sentimiento intelectual. Son informaciones que pueden tener su valor histórico, pero no tendrá poder, efecto, porque es obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo abre nuestra mente y corazón un día, como hizo en la conversión, y nosotros nos damos cuenta que somos pecadores y que carecemos la gracia de Dios y que no podemos vivir sin Dios, y conocemos a Jesucristo y desde ahí empezamos una relación con Jesucristo y una relación de un Cristo que está vivo y que vive eternamente. Entonces el Señor capacita su iglesia con poder. Este poder es lo que nosotros vemos en lo que sigue. Yo podría utilizar varios textos, pero quiero invitarte a ver solamente Hechos 4. Hechos 4, versículo 8. Por favor, traiga tu cuaderno, tu lápiz para anotar, para escribir, para poner dudas, después sacar con nosotros. Estamos aquí para nuestra principal responsabilidad es enseñar la palabra de Dios. Dice Hechos 4, 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. ¿Quién está hablando aquí? Es un pescador sencillo. Ahora está delante del Sanedrín, lleno del Espíritu Santo, de autoridad, hablando con una elocuencia sobrenatural. Gobernantes, mira cómo Pedro habla. Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo y de qué manera este haya sido sanado. Toda la gente, oye, ¿qué pasa con este hombre? Este no es el pescador sencillo. ¿Cómo está hablando de esta manera?
Versículo 10 dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que el nombre de Jesucristo, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Y este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¡Qué autoridad! Vida llena del Espíritu Santo. Y diga la reacción de las personas, versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Llenos del Espíritu Santo. Hablando, llenos del Espíritu Santo. La iglesia es edificada. La iglesia es plantada. La iglesia es organizada, a pesar de nuestros errores, pecados, por obra del Espíritu Santo. Entonces, esta es la segunda palabra, la palabra de capacitación. Pero en el versículo 8 de Hechos, capítulo 1, el Señor dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En este momento el Señor Jesús está entregando a sus discípulos una palabra de desafío. El Señor está diciendo que ellos debiesen ser testigos en Jerusalén. ¿Dónde estaban? En la ciudad que era la capital de la región de Judea. El Señor dice: ustedes tienen que ser testigos aquí en Jerusalén, más allá en toda Judea, en toda la región, más allá en toda la nación de Samaria, más allá hasta en lo último de la tierra, y todo a la vez. O sea, una iglesia que quiere obedecer a su Señor tiene que ser una iglesia comprometida con la evangelización, en caso nuestro, aquí, en Las Condes, aquí, en la región metropolitana, aquí, en el país de norte a sur, y a la vez apoyando la obra misionera en el extranjero, enviando misioneros, plantando iglesias. Lo que nosotros estamos intentando y tratando de hacer, plantando iglesia en Curicó, plantando iglesia en Valdivia, plantamos iglesia en Puerto Montt, plantamos en Temuco, plantamos en Peñalolén, plantamos en La Reina, plantamos en Reñaca, plantamos en Concón. Estamos plantando. ¿Y qué estamos haciendo? Nada que no sea nuestra obligación. Nada de que gloriarnos. Deberíamos estar llorando y diciendo: ¿por qué estamos haciendo tan poco? Y somos inspirados en la vida y obra del apóstol Pablo, cuando él dice lo siguiente, 1 Corintios capítulo 9, versículo 16. 9:16. 1 Corintios 9:16. Dice: pues, si anuncio el evangelio, está hablando de la misión querigmática, querigma, se proclamo el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Y cuando nosotros caminamos en Hechos capítulo 9, por ejemplo, sabemos que este hombre, Pablo, o Saulo antes, perseguía la iglesia, tiene un encuentro con el Señor Jesús y pasa a ser misionero a los gentiles. El Señor cambia su vida. Y mira cómo comienza su vida.
Hechos 9 muestra su conversión. Vamos a saltar la parte de la conversión. Mira el versículo 20. 9:20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Enseguida, luego después de su conversión, está anunciando, y la palabra utilizada aquí es querigma. O sea, él se convirtió, inmediatamente está predicando. Hermanos, yo tengo un desafío para ustedes y para mí. Supongamos que somos 300. De aquí al fin del año, tenemos que ser 600. Es decir, que cada uno de nosotros es desafiado a llevar una persona al Cristo. ¿Es mucho? No. Empiece a orar por una persona que Dios va a poner en tu camino. Empiece a orar por él, por ella, para que Dios prepare su corazón, para que Dios te dé sabiduría, entienda los tiempos, sea sabio, prudente con las palabras y proclame el evangelio a esta persona. No significa que esta persona va a entregar su vida a Cristo, pero si no es esa, tú tienes cientos más de personas en tu vida que puedes predicar el evangelio. No es posible que cristianos pasen toda una vida y no llevan una persona a Cristo. No es posible. Es difícil de entender eso. No es posible que una iglesia, todas las iglesias que se quedaron ensimismadas, pensando solamente en Jerusalén y no tuvieron la visión hacia afuera, fueron iglesias que no crecieron. Y si crecieron no de manera sana. Luego enfrentaron problemas. Entonces somos invitados como iglesia a pensar en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nosotros estamos participando de la plantación de una iglesia en Italia que este mes bautizó los 20 primeros miembros. ¿Tú sabías que hay un pastor presbiteriano italiano en toda Italia? Un único en la ciudad de Pistoia. Y él escribe a esta iglesia agradeciendo por el apoyo de esta iglesia. Porque el auto que él está utilizando para plantar la iglesia, 40% del valor de este auto salió de esta iglesia. Salió de acá. De ofrendas generosas, de la viuda pobre, o de los hermanos que Dios puso en una situación que pudieron contribuir. Porque todo es de Dios. Hemos leído hoy día. Todo es de Dios. Y las últimas palabras de Cristo, no de Cristo estas, está al final de la película que elegimos en Hechos 1, cuando Cristo es ascendido a los cielos, los discípulos empiezan a mirar y ¿qué va a hacer de nosotros? Él se está yendo, estamos perdidos. Y de repente vienen dos ángeles, se ponen al lado de los apóstoles y dicen: ustedes están viendo a Cristo subiendo a los cielos. De la misma manera que ven, la manera como Él sube, Él regresará, Él volverá. Es una palabra de esperanza. Esperanza para esta iglesia, porque nosotros no somos de este mundo, porque nuestra ciudadanía no es de este mundo. Él volverá por su iglesia. Esta es la palabra que el Señor trae a los discípulos. Estos hombres entendieron este mensaje. Ellos fueron para varios lugares: India, Arabia, Asia. Cuando nosotros nos ponemos a estudiar para dónde fueron los apóstoles después de este encuentro con Cristo, vemos que de ahí nacen las iglesias en todo el mundo. En respuesta
en obediencia a este llamado. Hermanos, tenemos una tremenda esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Él volverá. Él volverá. Fue lo que los discípulos, cuando llegaron a la tumba donde estaba Cristo, muerto, sepultado, cuando la Biblia dice que ellos entraron, miraron y creyeron. ¿Por qué creyeron? Por los lencios que estaban en el cuerpo de Cristo. Él dobló de una manera como hacía el mozo, el garzón que servía, diciendo, no, al revés, el dueño que estaba en la mesa. Cuando él se paraba para ir al baño, a cualquier lado, él tomaba el pañuelo o la servilleta, pero de tela, y ponía de una manera y que significaba, yo volveré. Entonces no necesita sacar mis platos y todo. Entonces cuando Pedro, Juan, llega a la tumba, ahí están, en este formato, yo volveré. Por eso ellos creyeron. Impresionante. Una palabra de esperanza. Las últimas palabras de Cristo. Él amonesta y corrige. Él hace una promesa, derramar el Espíritu Santo para capacitar a la iglesia. Él también desafía a esta iglesia a tener una visión misionera integral, local, regional, nacional y universal. Y Él también trae una palabra de esperanza a esta iglesia. Te invito a ponerse de pie. Tú puedes ser la respuesta de este llamado. Tú y yo. Quiero invitar al equipo de alabanza. Vamos a cantar este último himno.